Sean ustedes bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra clase de literatura. Esta cuarta sesión, como ya lo vimos al inicio de la presentación del gráfico, va a hacer referencia a la literatura clásica griega. La sesión anterior permitió analizar el contexto para poder ver cómo van a incidir los textos y dar respuesta o reflejar la situación histórica en la cual se ven inmersos. Y cuando abordamos la literatura griega, encontraremos básicamente 4 periodos fundamentales: el periodo helénico, el periodo ático, el periodo helenístico y el periodo grecorromano. Nos vamos a ubicar en esta sesión número 4 únicamente en el periodo helénico y vamos a dar la fase contextual a través del globo rojo, que es la mujer en el mundo y en los textos griegos. Cuando abordamos nosotros la literatura griega en su fase arcaica o antigua, nos ubicamos en el periodo helénico, que va a terminar en el 480 antes de Cristo, y donde nos vamos a encontrar con textos religiosos antiguos, textos que hacen referencia a las bodas, a la situación de los himnos a los dioses, pero también dos textos muy importantes en la historia griega que van a ser las epopeyas de la Ilíada y la Odisea, textos clásicos que sirvieron para conformar otras obras de manera posterior. Dentro del periodo helénico encontramos la obra de Hesíodo, que es la Teogonía. Una parte de la Teogonía realizaron ustedes la actividad en los inicios de la clase, y donde realizaron ustedes un cuadro sinóptico sobre los dioses griegos. Es obra justamente de Hesíodo. Y también dentro del periodo helénico, los 9 libros de la historia de Heródoto. Pero si nosotros hacemos un análisis en relación con la importancia que tienen los textos helénicos, nos vamos a quedar con estos 2 grandes textos, la Ilíada y la Odisea, que de alguna manera nos van a reflejar lo que vimos anteriormente en el gráfico de la sesión anterior, cuando hicimos referencia a la guerra de Troya. Esta guerra que se va a realizar por la situación del rapto de uno de los héroes, que va a ser Paris, de la esposa de Menelao. De ahí se desarrolla lo que es justamente la guerra de Troya, y donde los rapsodas, que son los poetas que van a cantar los cantos históricos, pues se van a ubicar justamente en lo que es la Ilíada y la Odisea, atribuida a un bardo invidente, Homero. Este periodo helénico nos lleva a esta obra que es la Ilíada, la guerra de Troya, que es en griego Ilión, que se da en 10 años y donde está estructurada en 24 cantos. En esta obra intervienen dioses como Apolo,
que es el protector de Troya, Poseidón, que es el dios del mar, Ares, el dios de la guerra, Atenea, que es la diosa protectora de Aquiles o de Odiseo. Los reyes que intervienen en la Ilíada son los reyes griegos, Agamenón, que es el rey de Micenas, Menelao, su hermano, que es el rey de Esparta. En el texto se les conoce como los Pélidas porque son hijos de Peleo. Odiseo, que es el rey de Ítaca, Aquiles, rey de Tía, que es uno de los personajes claves de la obra, Príamo, que es el rey de Troya. Aparecen también héroes como Héctor y Paris, Aquiles, Odiseo y Áyax. Reafirmamos uno de los puntos que vienen a caracterizar la literatura griega y sobre todo la cultura, la nobleza y los dioses en estrecha relación. Nos vamos a dar cuenta que en esta etapa de la literatura griega clásica, la nobleza es la que se va a ubicar como personajes fundamentales en las obras. Una vez terminada la Ilíada, veremos después su argumento a través de las actividades. Terminada la guerra de Troya, Ulises, Odiseo, intenta regresar a su lugar de origen. Ya mencionamos aquí que Odiseo es rey de Ítaca, pero Poseidón, que es el dios del mar, aleja el navío de Odiseo para que no regrese a Ítaca. Dura 10 años después de la guerra de Troya intentando regresar, por lo que si hacemos el conteo, Odiseo tiene 20 años fuera de su lugar de origen. En esos 10 años posteriores a la guerra de Troya, se va a desarrollar justamente esta epopeya que es la Odisea. La palabra o el término epopeya es un género literario que presenta la vida de los héroes que representan a toda una cultura y donde intervienen los dioses. Esta característica fundamental va a ser clave para las obras posteriores. Los personajes principales de la Odisea pues son justamente Odiseo, Penélope, que es su esposa, que lo espera, Telémaco, su hijo, y Laertes, que es el padre anciano ya de Odiseo, que espera su regreso. Y en la parte de abajo, los pretendientes que están esperando el sí de Penélope para poder entrar al trono. La tradición griega establece que cuando el rey muere, tiene que haber un sucesor masculino. De ahí entonces que toda la trama de la Odisea va a estar justamente en el conflicto entre la decisión de Penélope para poder elegir alguno de los pretendientes. Al final, como todos nosotros ya sabemos, la clave para elegir al pretendiente era que uno de ellos pudiera tensar el arco de Odiseo. Esta obra fue fundamental dentro de lo que fue el periodo helénico. Para poder entender la situación de los personajes dentro de las obras, el siguiente globo nos va a hacer referencia a la mujer en el mundo y en los textos
en los textos griegos.